Hola, bienvenido de nuevo a plat.online, tu canal de YouTube de Historia de la Filosofía. Bueno, pues hoy continuamos narrando esta historia apasionante eh, y empezamos con un autor nuevo que es Aristóteles. Vale, pero antes de eso nos queda aún pendiente hacer una aclaración de un texto de la República que yo no sabía cómo interpretar y quería explicarlo porque he encontrado la forma de hacerlo, ¿vale? Ese texto decía, pienso entonces, como decíamos, cuáles son los dos que reinan. Uno, el del género y ámbito inteligible, otro el del visible, y no digo el del cielo, para que no creas que hago juegos de palabras. Yo no sabía a qué se refería con el juego de palabras y supuse que tenía que ver con el original griego. De manera que me fui al griego antiguo, que es el idioma original en el que está escrito la República, y allí encontré dos expresiones que se parecen mucho y que se podían cambiar y transformar una en la otra con solo cambiar unas pocas letras. Ahí es donde estaría el juego de palabras y estaría entre el rey de lo visible, estamos hablando, si recordáis, de la idea del bien. Entonces Platón dice que la idea del bien es el rey de lo visible. Y eso en griego se dice basileus tou oratou. Un rey en griego se dice basileus. Basileus era el título de monarca y así se le llamaba a los monarcas de la época. Hay un nombre de pila de un chico, de los chicos, que es Basilio. Basilio significa eso, el rey, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues esa expresión se puede confundir y fácilmente hacer un juego de palabras con el rey del cielo, que es Basileus tou uranou. Veis que oratou y uranou son términos muy parecidos, ¿no? Y por eso es por lo que dice Platón que podría hacerse un juego de palabras y por eso él decidió llamar al bien como el rey de lo visible y no el rey del cielo, ¿no? Y a eso se refiere ese texto. Bueno, la palabra Uranou, Uranos, significa cielo en griego. El planeta Urano viene de ahí, de Uranos, ¿no? Aquí se dice Uranou porque se refiere al rey del cielo, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces simplemente quería haceros ver bueno, esto es no una cosa importante, pero sí es interesante saber por qué aquí se hablaba de juego de palabras, ¿no? La fuente que he consultado la he encontrado en internet, es la versión, la edición bilingüe de Antonio Gómez Robledo, donde explican una nota a pie de página, la nota 32 del libro sexto, donde explica esto que acabamos de decir. Bueno, y dicho esto, ya dejamos definitivamente la República y nos vamos a un nuevo autor que, como decíamos, es Aristóteles. Aquí tenéis el busto de Aristóteles. Vamos a hacer una semblanza de sus datos biográficos más importantes, de su vida, ¿vale? Para ver un poco cómo resumir de alguna manera y explicar su filosofía. Bueno, Aristóteles nace a fines del siglo IV a.C., en el 384, en una ciudad de Macedonia, la capital de Macedonia, que es Estagira. Estamos hablando de una ciudad que está como tenemos un mapa de Grecia aquí a mis espaldas, pues lo voy a poner. Esa ciudad se encuentra aquí, en la península calcídica. Este mapa, aunque está invertido, porque esto sería Grecia, estas son las costas de Turquía, estaría justo al revés, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta ese detalle, ¿no? Mutatis mutandis, podemos decir que aquí se encuentra, como digo, la ciudad de Estagira. De hecho, a Aristóteles también se le llama el estagirita, precisamente por eso, porque nace en esa ciudad, ¿no? ¿Vale? Volvemos otra vez a la diapositiva, la ponemos un poquito más grande. Bueno, pues nace precisamente allí y como era extranjero, no era ateniense, a diferencia de Sócrates y de Platón,
pues no se interesa tanto por el gobierno de la ciudad, por el tema político. Su padre fue precisamente médico de la corte del rey de Macedonia y de ahí su mayor vocación, inclinación hacia los temas biológicos. Cuando tiene 18 años, Aristóteles se traslada a Atenas. Su padre, claro, tiene medios económicos que le permiten pues, instalarse allí y allí ingresa a la Academia Platónica a la que asiste, a cuyas clases asiste durante 20 años. Fue un gran lector, era el mote el apodo que le dio Platón al propio Aristóteles, el lector. Y al morir Platón, pues Aristóteles decide dejar Atenas porque no está de acuerdo con el nuevo director de la academia, con el nuevo escolarca, el sobrino de Platón, Espeusipo, que le da una orientación muy matematizante a la academia. Si ya era importante las matemáticas, con Espeusipo lo fue mucho más, ¿no? De manera que inicia un periodo de maduración intelectual, un periodo independiente, donde se va alejando progresivamente de esa filosofía platónica, aunque él comienza escribiendo también muchos diálogos platónicos y empieza, pues, digamos, pues, elaborando su propio pensamiento. Bueno, el rey Filipo II de Macedonia lo llama para educar a su hijo, como lo llama como profesor privado, para educar a su hijo, que será precisamente el gran conquistador Alejandro Magno, y decide pues instalarse allí otra vez en Macedonia pues para educar a Alejandro, ¿no? De nuevo regresa finalmente a Atenas, funda ya su propia escuela, que es el Liceo. El Liceo es el nombre que dan a los institutos franceses, Lycée, precisamente en honor a Aristóteles. Y finalmente, pues Aristóteles muere en la isla de Eubea en el 347 a.C. Volvemos otra vez al mapa. Si os fijáis, Eubea es esta isla alargada que encontramos aquí, pues un poco por encima de la península del Peloponeso, ¿no? ¿Vale? Bueno. Bien, ¿qué podemos decir de su filosofía? Pues la filosofía de Aristóteles empieza criticando la teoría de las ideas. Bueno, digamos que las motivaciones de su filosofía son básicamente dos. Primero, resolver precisamente los déficits de la teoría de las ideas de Platón, que el propio ya Platón había puesto de manifiesto en su obra de vejez, y finalmente desarrollar una ciencia de la naturaleza. Tienes que tener en cuenta que el conocimiento de la naturaleza para Platón no constituía una ciencia, porque pertenecía al segundo grado de conocimiento, a la pistis, a la creencia, que era la observación de los seres naturales y artificiales, y de esos seres que son múltiples, que están en continuo cambio. Para Platón no cabe la ciencia. En cambio, para Aristóteles sí, siguiendo un poco la tradición de la filosofía presocrática, especialmente jónica, pues piensa que es posible hacer una ciencia de la naturaleza. Después, Aristóteles, aunque comienza siendo, como digo, platónico, y nunca dejará de serlo, un platónico sui generis, critica la teoría de las ideas tal como la concibe Platón por diferentes motivos. Básicamente, porque, en primer lugar, porque si las ideas están separadas de las cosas sensibles, están separadas del ser humano, éste no podrá conocerlas precisamente porque nuestro conocimiento comienza con los sentidos, ¿no? Y entonces esa separación le impide el propio conocimiento de las ideas. También la separación de la idea de hombre impediría, si la idea de hombre está separada de la persona de Sócrates, impediría que podamos decir que Sócrates es hombre, porque su humanidad está fuera de la propia persona, del propio Sócrates, ¿no? Y finalmente las características de la idea son tan diferentes de las de los seres físicos que sería imposible que pudieran explicarlos. Las ideas son únicas, inmóviles, eternas, mientras que los seres son muchos, son diversos, están en continuo cambio. Entonces una cosa no podría explicar la otra, según Aristóteles. Bueno,
Con eso, Aristóteles no está criticando, o no está, perdón, abandonando o rechazando las ideas, sino criticando su existencia separada. Entonces, él lo que hace es no admitir la existencia trascendente de la idea en ese mundo superior, sino que para él las ideas estarían en el propio interior de las cosas, precisamente para poderlas explicar, como una especie de principios inmanentes, internos a las cosas mismas. Serían como las formas que solamente pueden existir en unión con la materia. Es decir, la idea de humanidad no podría, existiría en cada uno de los seres humanos individuales como la forma, como la naturaleza que da, como esa naturaleza que da forma al ser humano, que sería esa naturaleza humana que todos compartimos y que todos tenemos, cada uno en particular, y que todos compartimos en común, ¿no? No obstante, sigue fiel todavía a la herencia de Sócrates y Platón en el sentido de que él sigue buscando una esencia común y universal que está en las cosas, que sería esa idea, ¿no? Esa esencia común y particular, y para él la ciencia sería precisamente ciencia pues, de esas esencias universales que todos compartimos, ¿no? Pero que ya no están, como digo, fuera del mundo de los sentidos, del mundo físico, ¿vale? Bueno, por otro lado, mm, a ver, no, creo que esto viene un poco más atrás, lo que quiero decir. Vamos a ver. Sí. Habría que decir entonces, para caracterizar a Aristóteles frente a Platón, pues sería interesante analizar un dibujo que hizo Miguel Ángel, que está en el Palacio del Vaticano, en un fresco que se llama la Escuela de Atenas, pues en el centro de ese fresco, donde hay muchas otras figuras, aparece una figura de un Aristóteles joven mirando a un Platón ya anciano, con barba y con calvicie, con barba blanca, ¿vale? Bueno, entonces habría una diferencia fundamental que, que vamos a analizar en estas dos figuras. Fijaros que Platón está de puntillas en el suelo y señala al mundo superior que sería el mundo inteligible. Por eso él se interesa básicamente por el mundo inteligible y está de puntillas en el sensible, como de paso. En cambio, por eso la mentalidad de Platón es una mentalidad abstracta, idealista, donde lo más importante es el mundo inteligible y la física pues no se puede incluiría dentro de la ciencia sino de la opinión. Aristóteles, por el contrario, tiene sus pies bien asentados en la tierra de manera firme, quiere abarcar con su mano pues todo el mundo físico y por tanto una mentalidad, como vemos en el caso de Aristóteles, mucho más concreta, realista, donde se interesa por el mundo en el que habitamos, el mundo sensible, y que por tanto ahora el modelo científico ya no va a ser las matemáticas como en Platón, sino la física o la ciencia de la naturaleza. Entonces son dos modelos de pensamiento muy diferentes que se van a repetir en diferentes versiones a lo largo de la historia de la filosofía. Por ejemplo, en la oposición también entre racionalismo y empirismo. El racionalismo seguiría más la estela de la mentalidad racionalista, digamos, matemática de Platón, mientras que el empirismo pues, sería una mentalidad más realista, más empírica, pegado a lo sensible, propia de Aristóteles, ¿no? Entonces, estos dos modelos se van a ir repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, de manera que, como vemos, para Aristóteles es muy importante la explicación del movimiento, porque si hay una ciencia de la naturaleza y la naturaleza estudia a los seres que son capaces de moverse por sí mismos, recordad el término griego de la naturaleza, physis, physis es lo que se genera, lo que se va generando continuamente en el mundo de lo que va germinando, de lo que va cambiando, de lo que va creciendo y modificándose, por tanto, de lo que en definitiva está sometido al movimiento. Por eso para Aristóteles es muy importante explicar en qué consiste ese movimiento. Ese movimiento había sido contradicho o se había planteado una gran objeción por parte de Parménides.
Por cierto, objeción es con una sola C, ahí hay un error tipográfico, ¿no? Parménides había criticado racionalmente la posibilidad del movimiento porque llevaría dos contradicciones. La del nacimiento, que sería el paso de la nada al ser, del no ser al ser, lo cual es imposible desde un punto de vista lógico, pero también la muerte, la destrucción también sería imposible. Si lo que ya es el ser no puede acabar no siendo, no puede acabar en el no ser, ¿no? O en la nada. Bueno, Aristóteles admite, respeta el principio de no contradicción, de que una cosa no puede ser y no ser a la vez, ¿no? Y por tanto intenta dar una respuesta asumiendo, digamos, la objeción racional y lógica del propio Parménides, para decirnos que el cambio, el movimiento, no puede ser pasar de un no ser a un ser, sino de un tipo de ser a otro tipo de ser. De manera que tendríamos que pasar de algo que aún no es, por ejemplo, el ser en potencia de la semilla, aún no es árbol, pero puede llegar a convertirse en árbol. Por eso la semilla se puede decir que es un ser en potencia. Una piedra no es árbol, pero tampoco puede llegar a convertirse en él. Pero la semilla sí, por eso decimos que es una especie de ser que todavía no está hecho, pero está en estado latente, está en potencia. En cambio, ese ser que es la semilla y que está en estado latente, si tiene una serie de condiciones que se van cumpliendo, pues puede llegar a convertirse de forma efectiva y real, se puede llegar a desplegar y desarrollar en un árbol pleno y maduro, ¿no? Y de ese modo el ser en potencia pasaría a ser en acto. Por tanto, el movimiento es posible entendido como un tránsito, un paso de un ser potencial, un ser en potencia a un ser en acto, como hemos visto en el caso de la semilla en el árbol, ¿no? O del niño y el adulto. En otras palabras, también se podría decir que el movimiento sería un acto incompleto en la medida en que es un acto que nunca termina de desarrollarse, de realizarse, de llegar a actualizarse por completo, porque siempre, mientras que estemos vivos, tenemos alguna capacidad, alguna potencia por actualizar y por llevar a cabo, ¿no? ¿Vale? Bueno. Vale, no, un poquito. Bien, no, me voy. Vamos a ver, un momentito. Bien, todo esto es importante explicarlo y vamos a seguir un poco con el movimiento. A ver si consigo encontrar. Sí, vamos a ver cuáles serían, además de esto que hemos visto, cuáles serían los elementos y tipos de movimiento. Bueno, antes vamos a ver una imagen para que entendamos esto de la potencia y el acto. Fijaros en esta imagen cómo la encina, que es el ser en acto, estaba ya en la bellota, estaba ya en la semilla, ¿no? Entonces realmente la semilla es el ser en potencia que necesita ser plantado en la tierra, que necesita tener ciertas condiciones para que pueda germinar toda esa esencia que lleva dentro, de manera que si la semilla, o sea, la bellota, se planta en tierra, es abonada, es regada, pues empieza a desplegarse esa esencia que lleva dentro, va germinando y se convierte en un árbol que sería un ser en acto pleno, maduro y ya autorrealizado, ¿no? De manera que podríamos decir, en cierta manera, que la esencia de la encina va tirando de la semilla, va empujando a la semilla para que vaya desplegando esa esencia hasta que termine de llevarse a efecto o a cabo y convertirse en un árbol maduro, ¿no? De la misma manera que nuestras capacidades internas, nuestras potencialidades, pues nos empujan a ser desarrolladas, a ser actualizadas, para convertirnos en una persona madura, un ser pleno, que dé frutos o que vaya dando frutos, porque esto es un proceso que nunca acaba, ¿no? Que vaya dando frutos en la medida en que va desarrollando todas esas capacidades, pero siempre que tengamos una serie de circunstancias y de condiciones que nos permitan que eso pueda darse, ¿no? Pues en el caso del ser humano haría falta una educación, unas condiciones físicas para que la persona se nutra, también de un punto de vista alimenticio y pueda tener toda
su biología pues, plena para desarrollar esas capacidades que lleva dentro, ¿no? Y que salgan hacia afuera y den fruto, ¿no? Vale. Eso está claro. Y de esa manera es como se explica la naturaleza, esa naturaleza que continuamente brota y crece y se desarrolla, ¿no? Por el desarrollo de la esencia que todo ser en potencia lleva dentro hasta convertirse en un ser en acto. Muy bien. Aristóteles sigue analizando un poco el tema del cambio. Cuando hablamos de movimiento no nos referimos solamente al cambio de lugar, que sería el movimiento tal como hoy lo entendemos, sino al cambio en sí mismo, ¿no? Para que haya cambio tendría que haber tres elementos, además de los que hemos visto, ¿no? De la potencia y el acto. Tendría que haber un punto de partida, donde hay una materia que está privada de forma. Por ejemplo, puede haber una persona que sea ignorante, le falta una forma que desarrollar, una cualidad que desarrollar. El punto de llegada sería la adquisición de esa forma, por ejemplo, la adquisición de la sabiduría, y la materia es lo que subsiste a través de los cambios y hace que sea la misma persona, la misma sustancia la que está en el punto de partida y también la que llega al punto de llegada, ¿no? De manera que otra definición posible de movimiento es que es la adquisición de una forma en una materia. Todos los seres naturales tienen materia y forma, el hombre tiene materia que sería cuerpo y forma que sería el alma. La materia sería la potencia, se puede entender también, se puede equiparar a la potencia porque tiene la capacidad de recibir cualquier forma, mientras que la forma ya se puede equiparar al acto porque es lo que determina que la materia pues, vaya concretándose y actualizándose. Por ejemplo, que el alumno sea la persona que vaya eligiendo una profesión y vaya adquiriendo una formación que vaya determinando y vaya concretando su personalidad y su ser, ¿no? Bueno, sin embargo, los cambios no afectan siempre al mismo nivel de profundidad. Para Aristóteles habría dos tipos de cambio. Un cambio más radical, que él llama un cambio sustancial, porque afecta a la misma sustancia, en la medida en que esa sustancia se genera o se destruye, nace o muere, aunque no de forma absoluta, vamos a ver porque si no iría en contra del principio de Parménides, ¿no? Iría en contra de la lógica. Pero también puede haber un cambio de un punto de vista más superficial, que afecte solamente a las cualidades accidentales, a las formas accidentales. Por ejemplo, un cambio de tamaño, de cualidad o de lugar. Estos serían los cambios accidentales. Afectan a aspectos no esenciales, es decir, a los accidentes, a las cualidades accidentales de las cosas, ¿no? Pero no a la sustancia misma. Bueno, para que haya un cambio siempre habíamos dicho que tiene que mantenerse una materia, algo que permanezca a través de los cambios. En el caso del cambio accidental está claro que lo que se mantiene es la sustancia natural. La persona que adquiere un saber sigue siendo la misma que cuando era ignorante, es la persona la que sirve de elemento de unión entre un estado y el otro, ¿no? En el caso de un cambio sustancial, cuando hay un nacimiento o la muerte de una sustancia, ya no puede ser la propia sustancia, la materia que permanezca, sino algo que a falta de otro nombre se podría llamar la materia prima, ¿no? Una materia indeterminada que podría convertirse en cualquier cosa. Es decir, cuando un perro, por ejemplo, una mascota muere, queda materia orgánica ahí, esa sería la materia prima, ¿no? Que continúa, ha desaparecido ese ser, esa sustancia, pero queda su materia orgánica, ¿no? Que se reintegra a la tierra como abono, ¿no? Y eso sería lo que permanece en el cambio sustancial. Lo que los atomistas llamaban los átomos, el conjunto de átomos que siguen estando ahí. Es decir, entonces no desaparece en la nada, sino que desaparece, digamos, la sustancia, deja de existir, pero materialmente sí que queda una base orgánica que sería esa materia prima, ¿no? Muy bien. Vale. Y ahora pues tendríamos que ver un tema que aquí parece llamativo que aparezca, que es el tema de Dios. ¿Por qué necesitamos para completar este esquema del movimiento a Dios?
Pues porque para Aristóteles Dios sería la causa última de todo movimiento, de manera que se ve obligado a admitir la existencia de un Dios que evidentemente no es el Dios de la fe ni el de la religión, sino el Dios de la filosofía. Es decir, una causa última de todo el movimiento, que pueda explicar que exista el movimiento en el mundo. Bueno, la demostración o la prueba racional que aporta Aristóteles es la siguiente. Todo lo que se mueve, se parte del principio de que todo lo que se mueve es movido por otra cosa. Lo que pasa es que sería imposible remontarse de motor en motor. Si a una cosa la mueve otra, esa cosa a su vez es movida por otra, y así sucesivamente iríamos hasta el infinito. Por tanto, tendríamos que llegar a un primer principio de algo que mueve todo lo demás sin ser movido él mismo, porque si se moviera, a su vez él tendría que ser movido por otro. De manera que Dios sería el motor inmóvil, ese primer motor que lo mueve todo. ¿Y por qué lo mueve todo? Pues porque no tiene potencia ninguna. Si el movimiento es el paso de la potencia al acto, pues veremos también que Dios también se puede definir como acto puro. Entonces, Dios sería dos cosas. Sería, en primer lugar, el primer motor, lo que mueve todo sin moverse. ¿Y esto cómo se explicaría? Pues Aristóteles lo explica como de manera poética, como algo que es objeto de amor. Mueve como por pura atracción, como el amante mueve al amado a que se aproxime a él, ¿no? Por pura atracción, Dios también movería todo lo demás, ¿no? Sin él hacer nada, tener ninguna iniciativa hacia los demás, sin moverse o cambiar para acercarse a nada fuera de él, ¿no? Y además Dios también sería como el acto puro, porque como es un ser perfecto, tiene todas sus capacidades, todas sus potencialidades desarrolladas y por tanto sería acto puro. Bueno, todo esto se podría explicar de manera más fácil si pensamos, por ejemplo, en las fichas de dominó. Hay personas que les gusta hacer una serie de figuras empujando unas fichas sobre otras, ¿vale? De manera que el movimiento sería como esa ficha que empuja a la siguiente y esa a la siguiente y así sucesivamente, ¿no? De manera que si pensamos unas fichas que están colocadas una junto a otra de manera muy cerquita para que una empuje a la otra, Dios sería ese primer dedo que mueve la primera ficha, que mueve a la siguiente y así da lugar a la cadena del movimiento que ya funcionaría por sí misma, ¿no? Esto también lo podríamos explicar con la existencia, ¿no? ¿Por qué existimos? Pues porque nos han traído al mundo nuestros padres. ¿Quién trajo al mundo a nuestros padres? Pues nuestros abuelos. Y a nuestros abuelos, pues los trajeron a la existencia nuestros tatarabuelos. Y así sucesivamente, habría que llegar a una primera pareja, a unos primeros seres humanos, que Dios, pues, sería el que lo generaría directamente, ¿no? De manera que así es como podríamos explicar la existencia de Dios, ¿no? Fijaros que este argumento ha influido mucho en la teología cristiana, especialmente en Santo Tomás o Tomás de Aquino. Bueno, y si la toma me lo permite, vamos a ver algunas cuestiones para la comprensión. Vamos a pensar la primera pregunta. ¿En qué aspectos la biografía de Aristóteles se aleja de la de Platón? ¿Recordamos cuáles son los rasgos distintivos en la biografía, en la vida de Aristóteles? Bueno, la respuesta, si recordáis, es que Aristóteles era extranjero, era meteco, no era ateniense, no nació en Atenas, sino en Estagira, recordar, y eso hizo que se interesara un poco menos por los temas políticos. Por otro lado, también tiene un interés mucho mayor por estudiar la biología, precisamente porque su padre
Eso hay que relacionarlo con un dato biográfico de su vida muy importante, que su padre fue médico en la corte del rey de Macedonia, ¿no? Esos aspectos ya de por sí serían significativos para explicar en qué se aleja la vida de Aristóteles de la de Platón. Segunda cuestión. ¿En qué dos cosas se distancia Aristóteles de la filosofía platónica? ¿Recordamos? Porque empezó siendo un platónico, pasó 20 años en la academia, pero luego se distanció. Bueno, la respuesta es que para Aristóteles las ideas ya no pueden estar separadas de las cosas sensibles, de las cosas que vemos, porque si no, no podrían explicarlas. Y por otro lado, también se distancia de la idea de que el conocimiento de la naturaleza es un conocimiento científico. Para Platón nunca podía haber ciencia de la naturaleza, sino solamente creencia o pistis, porque estamos hablando de cosas que están en continuo cambio, que son muy diversas. En cambio, ya vimos como Aristóteles sí que piensa que hay ciencia de esos seres que están moviéndose o que pueden moverse. Tercera cuestión, ¿cuál es el nuevo concepto de idea que defiende Aristóteles? Ya hemos dicho algo de eso, ¿no? Al hablar de que se distancia de la filosofía de Platón. Pero hay que seguir un poco más. ¿Cuál es el concepto de idea aristotélico? Bueno, recordar que es una idea que estaba en el interior de las cosas, es inmanente, un principio inmanente, sería como una forma que está unida a la materia. Por ejemplo, la idea de humanidad no está fuera de cada uno de los individuos humanos concretos, sino en cada uno de ellos. Es eso que, esa naturaleza, esa esencia que hace que una persona se pueda decir que es un ser humano, pues su carácter racional, ¿no? El hombre es un animal racional, un zoon, logón, ¿no? Es un animal también sociable, pues todo eso se constituiría, pues la idea, algo que está dentro de la cosa misma, ¿no? Nunca puede estar fuera. Por tanto, sería un principio inmanente. Ese sería el nuevo concepto de idea de Aristóteles. Cuarta pregunta. ¿En qué sentido Aristóteles sigue fiel a la herencia platónica y en qué sentido se diferencia de ella? Bueno, ya hemos dicho en qué se diferencia. ¿Recordamos al hablar de las ideas? Se diferencia en el sentido de que ya las ideas, esos conceptos universales, ya no pueden estar fuera de las cosas. Pero sí que sigue fiel a la herencia platónica y también socrática en la búsqueda de esas esencias universales, de esos conceptos comunes, que precisamente constituyen el objeto del que se ocupa la ciencia, ¿no? En ese sentido, sí que sigue fiel a la herencia platónica. Quinto, ¿cómo supera Aristóteles la objeción de Parménides contra el cambio o movimiento? ¿Recordamos la objeción de Parménides? La objeción de Parménides es que no puede haber un paso, sería ilegítimo, sería ilógico, desde un punto de vista racional, pasar de lo que no existe a lo que existe, del no ser al ser. Por tanto, sería imposible el nacimiento en sentido absoluto, pero también la muerte, pasar del ser a la nada. ¿Vale? ¿Esto cómo lo supera Aristóteles? Porque Aristóteles habla de un cierto tipo de no ser, de un cierto tipo que no sería un no ser absoluto. La piedra no es un árbol, nunca se puede convertir en árbol porque no es árbol. La semilla no es árbol todavía, pero puede llegar a convertirse en árbol. A ese no ser relativo, él lo llama ser en potencia. Es decir, que tiene la capacidad de desarrollar la esencia del ser correspondiente, ¿no? De manera que la semilla de la encina, la bellota, es un ser en potencia porque tiene la capacidad, si encuentra en la tierra las condiciones adecuadas y si es plantada en esa tierra, pues tiene la capacidad para desplegar la esencia del árbol. Entonces se entiende el movimiento, el cambio es posible si se entiende como el tránsito o el paso de un ser en potencia
que tiene la esencia todavía en potencia de manera latente, a un ser en acto donde esa esencia ya ha terminado de desarrollarse, por lo menos en ese aspecto, ¿no? ¿Cuáles son las tres definiciones aristotélicas del movimiento? Bueno, ya hemos visto la primera. La primera es el paso del ser en potencia al ser en acto. La segunda, creo que también la habíamos visto, es que se entiende también el cambio, el movimiento, como un acto incompleto, porque no ha terminado, nunca puede acabar de actualizarse. Desde el momento en que ha actualizado todo, ya no puede haber cambio, ya, y eso sería imposible, sería un ser perfecto como Dios. Eso en este mundo real no se da, ¿no? Entonces el movimiento siempre es un acto incompleto porque siempre está terminando de actualizar alguna potencia que hay dentro del sujeto. Y eso nunca acaba mientras que haya vida, ¿no? Y la tercera definición de movimiento sería la adquisición de una forma por parte de una materia. Es decir, cuando una materia, cuando una sustancia adquiere una forma nueva que antes no tenía, ¿no? Eso sería otra definición de movimiento, adquisición de una forma. ¿En qué se distingue el cambio sustancial, terminado en L, ¿no? Cambio sustancial de cambio accidental. Bueno, pues digamos en la radicalidad de ese cambio. En el cambio sustancial, lo que cambia es la sustancia, que o bien nace o bien desaparece y muere, ¿no? Mientras que en el cambio accidental no cambia la sustancia, sino los accidentes, las cualidades superficiales o accidentales de esa sustancia, porque puede cambiar de lugar, de tamaño, etcétera, ¿no? Pero cambia a nivel superficial. Es un cambio menos radical, como decíamos, ¿no? Seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos con la siguiente pregunta. A ver si podemos llegar a la siguiente pregunta, que es la pregunta 8. ¿Sabría poner 3 ejemplos de cambio accidental? Vamos a ver 3 ejemplos de cambio accidental. Bueno, pues teñirse el pelo sería un cambio accidental. ¿Se ocurren más? Mudarse de residencia de un lugar a otro también sería un cambio accidental. Y aprender un nuevo idioma sería el tercer cambio accidental. Porque afecta solamente a cualidades exteriores del sujeto, no afecta al propio sujeto, ¿no? Que sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué permanece a través de cada uno de esos dos cambios? En el caso del cambio accidental es muy fácil, ¿no? Lo que permanece es, lo hemos dicho ya, sería la sustancia, sería el sujeto, la persona que cambia de lugar de residencia sigue siendo la misma persona, igual que la persona que se tiñe, cambia el color del pelo, pero aunque parezca otro, sigue siendo el mismo, ¿no? O la misma. En el caso del cambio accidental es fácil. El problema es en el caso del cambio sustancial. En el cambio sustancial ya no puede permanecer la sustancia porque la sustancia cambia, pero no puede cambiar, por ejemplo, si muere no se puede decir que muere y desaparece totalmente, tiene que quedar algo que permanezca en el cambio, para que el cambio tenga una lógica, tenga un sentido. Y eso que permanece, dice Aristóteles, sería la materia prima. La materia prima sería el nombre que le da a eso que permanece, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Una especie de sustancia orgánica que queda después de la desaparición del sujeto, de la sustancia, queda como una base material de donde nace todo y en lo que todo, y a lo que todo acaba cuando se muere, ¿no? Esa materia prima, esa base material que hoy podríamos decir, pues no sé, podríamos hablar de átomos, podríamos hablar o de elementos de la tabla periódica, es decir, todos los elementos de la materia, la base material de la que todo está hecho, ¿no? Esa sería la materia prima. Que sería esa sustancia indeterminada que puede convertirse en cualquier cosa, ¿no? Bien, ¿por qué Aristóteles se ve obligado a admitir la existencia de Dios? Pues precisamente para explicar el movimiento, que la causa primera de todo movimiento, la causa última, viene a ser igual, de todo movimiento, pues sería Dios, ¿no? Porque
Claro, todo no puede moverse por otra cosa, tiene que haber algo que lo mueva todo, ¿no? Que sea responsable del movimiento de todo el universo. Y eso sería Dios, ¿no? ¿Y cómo lo prueba racionalmente? Pues ya lo vimos. Hay un principio que dice que todo lo que se mueve es movido por otro, pero si esto lo vamos generalizando, pues una cosa es movida por otra, la otra por la siguiente, esa por otra más, y aquí no acabaríamos nunca, ¿no? Para no ir a un regreso al infinito, pues habría que buscar una primera causa del movimiento, que sería Dios, ¿no? Para que podamos encontrar un principio último, explicativo de todo ese movimiento. ¿Qué teólogo cristiano influyó en este argumento? Pues ya lo hemos dicho, Santo Tomás o Tomás de Aquino, que es un teólogo del siglo XIII, de final de la Edad Media, ¿no? ¿Y qué quiere decir que Dios es el primer motor? Pues que sería un motor que lo mueve todo, que es el primero que mueve todo, sería ese dedo que empuja la primera ficha o que da lugar a la primera pareja que luego eh, dará lugar a todas las demás generaciones de seres humanos, o que empuja el primer objeto, la primera ficha, que luego empujará a todas las demás y así da lugar a la cadena de movimientos del universo, y por eso se llama el primer motor o también motor inmóvil, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Y por eso es primer motor, por ser inmóvil. Porque si fuera móvil ya no sería el primer motor porque habría otro que lo moviera, siguiendo el principio de que todo lo que mueve se mueve es movido por otro, ¿no? Por eso tiene que ser siempre el primero y tener un carácter inmóvil. Y finalmente, ¿qué quiere decir que Dios es acto puro? Pues que Dios es perfecto. Dios ha actualizado, Dios ha desarrollado todas las potencialidades y ya no tiene nada que desarrollar porque es sumamente perfecto, ¿no? En grado máximo. Bueno, y con esto creo que podemos ya despedirnos en esta clase sobre Aristóteles. Espero que haya servido de mucho, que haya sido productiva y con esto pues volvemos otra vez a la sintonía de nuestro canal y pues nos despedimos de todos vosotros pues para seguir contando toda la historia de la filosofía, para que me sigáis diciendo cuáles son vuestras dudas, por favor, dejadme vuestros comentarios, si os ha gustado le dais a me gusta, a like, y os espero de nuevo aquí en este canal vuestro que es plat.com, este canal de historia de la filosofía para todos los que queráis entrar en él. Muchas gracias.